Bueno, entonces en el capítulo primero del Evangelio de Juan hemos tratado ya cómo se manifestó, ¿no? Se nos apareció la vida, fue lo que dijeron los apóstoles, el Verbo eterno que estaba con el Padre, que estaba con Dios y era Dios, vino a este mundo, especialmente versículo 1:14, ¿no? El Verbo fue hecho carne. Todos los versículos son importantes, pero hay algunos que son también cruciales, ¿no? El Verbo fue hecho carne, o sea, toda la idea, ¿no? Que Dios se había comunicado con su mundo, con su tierra, a través de profetas, a través de sombras y figuras, una adoración de sacrificios en el Antiguo Testamento, y ahora viene personalmente para hablar a los seres humanos y dejar un testimonio de su persona aquí en este mundo y de la necesidad que cada uno tenemos de estar en dependencia completa de Él. El Verbo fue hecho carne, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró, Él le ha dado a conocer. Como hemos platicado, no hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Hay un solo camino y este es Jesucristo. Si no les parece a veces a las personas que están acostumbradas a tener varias alternativas, pues aquí nada más hay una alternativa, ¿no? Este es Cristo, y si quieres conocer a Dios ha de ser por medio de Él. No es lo mismo que vayas a los lamas tibetanos, a los brujos de Oaxaca o a los encantadores y hechiceros de Chiapas, ¿sí? O a los de Perú, a donde tú quieras, no vas a encontrar la verdad, salvo en la persona y la obra de Cristo, en la declaración que Él ha hecho de sí mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, así diciéndonos, dice el apóstol, citando, ¿no? El Verbo se encarnó, y tenemos el testimonio también de Juan el Bautista, ¿no? Él tenía tan fuerte su personalidad, como hemos platicado, ¿verdad? Que lo confundieron dice, tú eres el profeta, no, tú eres el Mesías, no, tú eres Elías que había de venir, no, tampoco. Yo soy la voz que está identificada ahí en Isaías 40, no soy la voz que clama en el desierto, el precursor, el anunciador del Mesías. Le tocó anunciar la llegada de la vida, la llegada de Dios encarnado a este mundo para declarar y para dar testimonio de la verdad que un mundo que está entenebrecido por la entrada del pecado necesitábamos angustiosamente y ardientemente, aunque muchos de nosotros ni siquiera lo notábamos. Entonces él vino y dice, versículo 34, dice Juan el Bautista, y yo le vi. El Señor que me mandó a predicar me dijo sobre que veas descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece en él. Este es el Mesías, dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, ¿no? Se abrieron las nubes, como sabemos, ¿no? Y se oyó la voz del Señor que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Así pues, Juan el Bautista fue menguando y Cristo creciendo, y comenzaron los discípulos de Juan a irse hacia Cristo, y llegamos de esta manera al capítulo número 2, ¿no? En este capítulo número 2 del Evangelio de Juan comenzamos con el milagro, ¿no? Que aparece aquí. Desde el versículo 1 al 12 se nos narra el milagro, ¿no? La realización de un milagro que ocurrió pocos días después del llamado de los primeros discípulos. Algunos piensan que 3 días después, y ocurrió precisamente en el poblado de Caná de Galilea, que de acuerdo a Juan 21:2 era el lugar de origen de Natanael. Este lugar estaba al norte de Nazaret. Allí se celebraba una boda, y la madre de Jesús estaba allí, siendo probablemente familiar o amistad las personas que allí se casaban.
Y también fueron invitados no solamente la madre de Jesús, sino Jesús y sus discípulos, y ya sabemos, ¿no? Como el dicho nacional de que a la gorra no hay quien le corra, pues entonces ahí se juntó toda la tropa, ¿no? Entonces, de acuerdo a los usos y costumbres, nosotros iríamos a la boda un ratillo nada más, pero las bodas en el Medio Oriente duraban como una semana, o sea que tenías visitas ahí una semana al estilo de ya quiero que se vaya, ¿no? Ya quiero que se termine esto. Una cosa es darles de comer una vez, pero toda la semana hay 3 veces, y si son dragoncitos, pues ya sabe usted que es un asunto, pero así eran los usos y costumbres, ¿no? Entonces, es así que vemos que en el diálogo que se registra en el capítulo 2, el diálogo entre Jesús y María, la mujer le dice, bueno, falta el vino no tienen. La costumbre de ellos era que se comía como al estilo español, al estilo francés, al estilo italiano, con su vaso, no copa, sino su vaso de vino, ¿no? Entonces su jarra de vino, así era la costumbre. Entonces se acabó el vino y la madre de Jesús, esperando que él resolviera el asunto, dice, no tienen vino, y dice, bueno, y así como diciendo, ¿y qué? ¿No? ¿Y a nosotros qué, no? Y añadiendo en su respuesta, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha venido mi hora. Estas palabras son interesantes, puesto que el tiempo y su hora de actuar no había llegado. Todo esto nos da la idea que Jesús seguía un calendario divino. No eran hechas las cosas así como surgió, así como alá y se va mexicano, sino que era un calendario divino. Entendemos ahí, si ven en Juan 7:30, el calendario divino se desarrollaba, ¿no? Después de que hizo la multiplicación de los panes y dio algunas enseñanzas que molestaron a los escribas y fariseos, que era la religión dominante, vemos en el 7:30 que nos dice, procuraban prenderle, mas ninguno le puso la mano porque aún no había venido su hora. O sea, no lo iban a atrapar, no había llegado su hora. En 8:20 es la misma idea, después de que Jesús había hecho, ¿no? en su diálogo con aquella mujer adúltera, ahí en el capítulo 8 al principio, y dijo igual algunas enseñanzas que no les parecían. Estas palabras habló Jesús 8:20 en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora, ¿no? Esta idea aparece varias veces en el Evangelio de Juan, y toda esta fraseología es muy importante, muy interesante para nosotros, porque entendemos que el mundo y la historia humana no van al garete, ¿verdad? Que cada cosa tiene un tiempo, una oportunidad, todo marcha conforme a un plan celestial. Nosotros hemos descrito siempre nuestro esquema, ¿no? Sin entrar en detalles pequeños, hablamos, ¿no? Desde la creación, el tiempo del Antiguo Testamento, la primera venida de Cristo, y vemos el Nuevo Testamento que nos habla, ¿no? Ya pasamos ya 2000 años desde el número cerrados y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, el concepto de la historia plantada en estos términos, sin meternos a lo que va a venir después de aquí, ¿no? Después de la segunda venida de Cristo, dependiendo la corriente escatológica que usted haya entendido en las Escrituras, vendrán ahí las cosas, ¿no? Algunos creen que aquí es el final, ¿no? Algunos no creen que Cristo vendrá para reinar personalmente, han sido seducidos por las enseñanzas católicas y reformadas posteriormente, pero yo les pido que estudien, ¿no? Aquí nos dice que Él vendrá
Y para no hacerlo muy largo, usted ya se sabe de memoria el texto, ¿no? Primera de Corintios 15, 22 en adelante. ¿Sí? Las resurrecciones son enseñadas por el Señor Jesucristo, diciendo Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Claro, abrimos aquí en un periodo, como dice Apocalipsis 20, que se llama milenio, sin caer en lo que se conoce como el dispensacionalismo, pero hay una postura histórica que se llama premilenialismo histórico, ¿sí? La escatología más común hasta que fue sacado, ¿no? desde el catolicismo, desde San Agustín para más adelante por la línea reformada, el milenialismo, ¿no? De que no hay nada, de que aquí se acaba todo. Entonces, bueno, sin entrar en demás detalles, y después dice que aquí viene el juicio final. Entonces algún día hablaremos más a fondo, pero por lo pronto este esquema es más que suficiente. El mundo tiene un esquema, el mundo tiene un proyecto, no vamos a vivir así, no vamos a soportar a los políticos que tenemos eternamente, ¿no? O sea, así lo podemos decir, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? O sea, va a haber un tiempo en que todo se va a terminar y entonces entraremos a ese mundo que esperamos, sin pecados, sin pecadores. Qué felicidad será aquello, ¿no? Entonces, algunos de ustedes no los veo muy contentos, creo que no están esperando. Pero bueno, el asunto es muy bello, ¿no? Entonces, todo marcha conforme al plan celestial, no se sale. El tren no se sale de la vía, del carril, los eventos más difíciles de entender, los sismos, sea en México, sea en Marruecos, donde sea. Las tragedias donde ocurran no son eventos que se le escaparon a Dios de la mano, que Dios echó, como algunos dicen, no, fue un pestañazo de Dios y en lo que se durmió ocurrió este desastre. No, todo está en las manos de Dios, ¿no? Todo. Absolutamente todo, no se mueve, aunque no está en un versículo bíblico, sino en el libro del Quijote, no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Así que la respuesta a María fue contundente, especialmente a quienes esperaban una obediencia y una sumisión de Jesús a María, como lo es el catolicismo de nuestro país o de Latinoamérica. La respuesta de Jesús marcó un límite entre su ministerio y cualquier clase de intervencionismo de su madre, que terminó diciendo simplemente, hagan lo que Él les está diciendo, ¿no? Obedezcan en todo lo que Él diga. Entonces se nos informa que había ahí 6 tinajas, todo este es el preámbulo. En una tinaja cabrían 2 o 3 cántaros de agua, cada cántaro pesaría unos 30, equivaldría en volumen a unos 30 litros, si hablamos de 2 cántaros por tinaja serían 60 litros por tinaja, por 6 tinajas serían 360 litros si usted quiere hacer la cuenta exacta, y más o menos, ¿no? Entonces, dice, llenen las tinajas de agua, las cuales fueron convertidas instantáneamente en vino. Entonces, cuando le llevaron el maestresala, que era algo así como el capitán de meseros, por decirlo de alguna manera, él era el responsable de la costumbre antigua, era que se probaban los alimentos, sean bebidas o sea la comida, antes de darla o servirla al rey. ¿Por qué razón? Porque pudiera ser envenenado o algo, entonces de que se muera pondrían ahí a otra persona. Antes cuidamos al rey, ¿no? Que viva el rey para siempre. Entonces, así el maestresala probó primero el vino, entonces se quedó asombrado. Era el responsable de probar los alimentos y bebidas para evitar el envenenamiento, pero sin saberlo, él atestiguó el milagro. El milagro había sido instantáneo. Lleven las tinajas y ya llévenle que sirvan y llévenselo al maestresala. Cuando lo llevaron al maestresala dijo, no sean gachos, tráiganme una jarra completa, nunca había probado algo igual, ¿no?
algo maravilloso estuvo en su paladar, y él dio testimonio diciendo simplemente que este vino era de la mejor calidad, y dijo: llamen aquí al de la fiesta. Oye, dice, ya sabemos, ¿no? Cuando todos llegan en todos sus sentidos, se sirve el mejor vino para que digan: en esta fiesta sí no son todos, sirvieron el buen vino. Luego ya cuando están medio alegres, ya dale lo que sea, ¿no? Entonces, pero tú, dice, has guardado el buen vino hasta el final de la fiesta. Eso me parece increíble. Entonces, él no sabía su origen, simplemente atestiguó que el agua convertida en vino era la mejor clase de vino que él había probado, ¿no? Nunca estuvo en barricas, nunca fue añejada, nunca recibió la marca de Pedro Domeco, de nadie más, ¿no? Entonces, con esta frase, el maestresala alaba al anfitrión por sacar el buen vino hasta el final. Si nosotros queremos mirarlo en sentido espiritual, Hebreos 1:1 es algo paralelo al ministerio de Cristo, ¿no? Dice en Hebreos 1:1-2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, como un profeta, ¿no? El que constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, el paralelo está aquí, ¿no? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nunca ha estado silente, ni en el Antiguo Testamento y mucho menos ahora en el Nuevo, ¿no? Habló por sombras, figuras, profetas, revelaciones especiales, sueños, lo que es la infancia de la iglesia, ¿no? Pero en el postrer tiempo, ¿qué dice? Trajo a Jesús, vino personalmente a hablar, vino personalmente a dar testimonio de la verdad, ¿sí? Grandes profetas, maravillas, milagros, pero reservó a Cristo hasta este tiempo para venir y hablarnos el mejor vino, ¿no? ¿Sí? Reservó el mejor vino hasta el Nuevo Testamento. Todo el tiempo hablando por figuras, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el apóstol cierra su narrativa del milagro haciéndonos notar, dice, este principio de señales hizo Cristo. Señales, algo que acredita al mensajero, ¿no? Cuando Moisés fue enviado, cuando cualquiera de los profetas era enviado, le daba Dios un paquete de señales, ¿no? Les voy a hablar y les digo que Dios me envía y me van a decir sí, cómo no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién me envía? Y ya sabemos, ¿no? Dios se apareció ahí en la zarza que ardía y no se consumía, ¿sí? Indicando la eternidad de Dios, y desde ahí Dios le habló a Moisés, ¿no? Y dándole las señales, ¿se acuerdan ustedes? Para que creyera, ¿no? Arrojando su báculo se transformaba en serpiente, metiendo su mano en el pecho, se llenaba de lepra, la volvía a meter y salía sana. Y le dio señales y prodigios. Era la identidad de un profeta, hacer señales y prodigios. Entonces, aquí cuando Juan está dando su narrativa para comprobar que Jesucristo es el Hijo de Dios, narra 8 señales en todo su evangelio. Esta es la primera señal. De todos los milagros que son narrados en los sinópticos, no aparecen aquí, salvo lo de la multiplicación de los panes y todo eso, ¿no? Pero estas 8 señales fueron escogidas, porque como vamos a ver, existe una relación específica entre el milagro y el mensaje que Cristo estaba dando, ¿no? O sea, así por ejemplo, multiplica los panes y luego dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Trae un ciego y lo cura, y dice, yo soy la luz del mundo, y trae al ciego y le abre sus ojos para ver. Entonces, hay una relación ahí, ¿no? Indicada por estos milagros. Entonces,
Así el apóstol cierra su narrativa con esta primera señal que constituye una evidencia. Véalo así, Juan 1, por favor, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Creyeron que él era el Verbo encarnado. Este milagro de convertir el agua en vino era una señal de su divinidad, de tal modo que ante esta manifestación de su gloria nos dice que sus discípulos creyeron en él. Ojo, ¿verdad? Ojo aquí, los milagros no generan fe salvadora, porque hay muchas personas en el ministerio terrenal de Cristo que vieron milagros y milagros y milagros y no fueron salvados. Los milagros no generan fe salvadora, pero fortalecen la fe de aquellos que la poseen. En este caso, los discípulos ya tenían fe o no tenían fe. Sí tenían fe, ya eran sus discípulos. Y el milagro corroboró y fortaleció ¿qué? La fe de ellos, la alimentó. Entonces, Dios acompañó siempre, como estoy diciendo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a sus profetas con señales milagrosas. Juan está tomando ese modelo y se propone señalar en todo su evangelio 8 señales que Cristo hizo para demostrar que Él era el Mesías, ¿no? Ese es el propósito del evangelio. Las cosas, ¿ya se acordaron o lo volvemos a leer? Para que no se les olvide, Juan 20, por favor. No debemos olvidar aquí cuál fue el propósito. 20:30, ¿no? Dice, también hizo Jesús muchas otras señales. Ahí estamos hablando, ¿no? Las 8 señales. Aquí dice, hizo muchas otras en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas, fueron escogidas por Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, fueron escogidas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces, este es el propósito. Sus discípulos, pues, creyeron en él, fue corroborada su fe, y así vemos, ¿no? Este método divino de autentificar el mensaje de sus profetas con señales, sea Moisés, sea Josué, sea Elías, sea Eliseo, sean los apóstoles, sea Jesucristo mismo, mensajeros al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo fueron corroborados? ¿No me crees? Aquí está la señal, ¿no? Aquí está la señal que respalda el mensaje que estoy trayendo. ¿Cuál es ese mensaje tan importante? Que hay salvación en Cristo Jesús, que Él puede salvar y perdonar a los pecadores. Ese es el mensaje tan crucial e importante para un mundo caído, para un mundo de tinieblas, que Jesús es la luz, que Jesús es el pan de vida, que debemos creer en Él, que debemos darle la espalda al pecado y volvernos hacia Cristo. Ese es el mensaje crucial e importante que recibimos. Ahora, bendito sea Dios, ¿no? El mensaje que tenemos ahora, el evangelio que tenemos ahora, es un evangelio, como hemos dicho otra vez, tomando el ejemplo de las escrituras notariadas, ya es un mensaje autentificado con prodigios y señales, que fue al principio del ministerio de Cristo y sus apóstoles, ¿no? Ya tenemos ese mensaje, ya está notariado. Si tú le quieres creer a la marca de los notarios, que fueron los apóstoles que atestiguaron lo que vieron, lo que escucharon, lo que palparon tocante al verbo de vida, felicidades, ¿no? Si no lo quieres recibir, pues es la única escritura que tenemos. Si tú tienes una escritura de tu casa y tú dices, esta es la buena, y todos los demás te dicen, no sirve, pues aquí está, porque esta es la buena, ¿no? Si tú no la quieres creer, esto me asegura a mí como dueño de mi casa. Y si tú no lo quieres creer, no me interesa, ¿verdad? Es una escritura legal, certificada, sellada, ¿no? Así el Evangelio, ¿no? Dios lo atestiguó, lo selló y tiene los testigos. Si las personas no lo quieren oír, ¿qué vamos a hacer, no? En segundo lugar,
Este pasaje contiene Juan 2 otra vez, desde el versículo 12 al 22, nos describe lo que conocemos. O sea, nuestro mensaje de hoy tiene el milagro de agua en vino, ¿no? Contiene, nuestro segundo punto es la purificación del templo. Entonces, ahí está narrado, ¿no? Jesús vino, realizó 2 purificaciones durante todo su ministerio. Una al final en Mateo 21:12, usted puede verlo, al final de su ministerio, nos dice allí que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, esta fue la última. Ahí más adelante ya viene la narrativa de toda la parte final de la vida y la obra de Cristo. Lo que tenemos aquí al inicio del ministerio de Cristo es la primera purificación. Entonces, en ambas la acusación es la misma. Habían convertido los judíos una sociedad sacralista, ¿no? Identificada por ser la descendencia de Abraham, los hijos de los 12 patriarcas, ¿no? Abraham y sus 12 de Jacob, Isaac, Jacob y sus 12 hijos que formaron la tribu de Israel, y esa descendencia formó una sociedad sacralista, identificados por el linaje, el lenguaje, la zona geográfica. En ninguna manera eran una iglesia, ¿no? Era una congregación que estaba formada con personas salvas y no salvas, y por eso vemos todas las atrocidades que ocurrían ahí, ¿no? Eso escogió Dios para darles el depósito de la palabra, ¿no? Ahora, vemos que para este tiempo ellos habían convertido el templo de Dios en una casa de mercado, en lo que conoceríamos como un tianguis, ¿no? La casa de oración fue convertida en un tianguis, el lugar más sagrado que había en el templo. Eran los utensilios, el arca, y dentro del arca, ¿no? La vara que reverdecía, el maná, las 2 tablas que tenían, ¿qué cosa? Los mandamientos, ¿no? O sea, los valores absolutos, ahí están los mandamientos, lo que está bien y lo que está mal, valores absolutos para el juicio de nuestro mundo, ¿no? Grabados igualmente en la conciencia, en la mente de las personas. Entonces, este lugar fue convertido, este testimonio de Dios para con el pueblo de Israel había sido profanado y convertido en un lugar de comercio y de negocio. ¿Cuál era la negociación ahí? Bueno, los judíos que venían de lejos, ya ve que fueron varias veces dispersos, venían en las festividades a ofrecer sus sacrificios. Entonces, ni modo de venir cargando una oveja desde quién sabe dónde, ¿no? Entonces, llegaban a Jerusalén y se dirigían ahí a comprar su ovejita, su paloma, lo que iban a ofrecer, a pagar sus votos. Claro, si venían desde Europa, pues traían euros, y si venían de acá, traían dólares, ¿no? Y si venían dólares canadienses, entonces llegaban a Jerusalén y había cambistas. Estoy solamente contemporaneizando la enseñanza, ¿no? Traían sus monedas de donde eran. Y había cambistas que yo, pues cámbiame, los pesos mexicanos no valían nada como en la actualidad, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos traían su moneda y la cambiaban para comprar sus animalitos, su ofrenda, para el pago de sus compromisos. Así que quienes estaban en el poder dijeron: hermanos, yo supongo que hablaban más o menos así, ¿verdad? Vamos a poner aquí una mesita para hacer los cambios, ¿no? Y claro, sacaban jugosas ganancias. El asunto es que ellos pusieron esas mesitas para ayudar a su prójimo, ¿no? Pero pues en la ayuda se llevaban una buena tajada. La reacción de Cristo Jesús, que mira los corazones, nos descubre que sus compatriotas estaban usando la ocasión como un motivo para enriquecerse, un negocio lucrativo.
Así que el apóstol mira la reacción de Cristo y dice que al verlo Cristo dice: el celo de tu casa me consume, ¿no? Salmo 69, 7 al 9. Entonces hizo un azote de cuerdas, un chicote, y empezó a golpear y a sacar los animales y a espantarlos y a voltear las mesas de los cambistas, ¿no? Causando ahí un desastre. Reaccionó con un celo santo al ver profanado, ¿qué cosa? ¿Qué era el templo? ¿El lugar de adoración? ¿En qué lo habían convertido? En un negocio de base marchante y bla, 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 ¿no? Lo habían convertido en un negocio. Entonces, la reacción de los opositores fue, versículo 18, oye, tú no tienes autoridad, ¿qué señal nos muestras? ¿Que haces estas cosas? ¿Sí? Es como si sorprendes a una persona, ¿no? Con una pistola y le está dando un balazo ahí al otro y llegas tú y lo quieres agarrar. No traes tu placa. ¿Por qué me vas a agarrar? Tú no eres policía. Por favor. Es absurdo, ¿no? Un adorador, ¿sí? Un adorador que es, hablando contemporáneamente en la iglesia, ¿no? Si vemos que las cosas no están haciéndose conforme al modelo del Nuevo Testamento, estamos obligados a parar el asunto, ¿no? Entonces, en respuesta a este interrogante, cuando dice, ¿qué señal haces? 2:19 al 21, dice, lo tienen ahí, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, Cristo dijo, destruid ¿cuál templo? Este templo. ¿Cuál era su templo? Su cuerpo, su naturaleza humana. ¿Por qué era el templo? Era sagrado. ¿Por qué? Porque no solamente tenía una naturaleza humana, ¿qué tenía? Estaba unida a la naturaleza divina. Su cuerpo era el templo, no su naturaleza humana, su cuerpo era el templo donde moraba la divinidad, su naturaleza divina. Entonces, dice, destruir este templo, como efectivamente ocurrió en la cruz del Calvario, y a los 3 días, dice, lo levantaré, hablando en una forma encubierta, sí, pero profética. ¿De cuál acontecimiento? De su obra, de su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿no? Entonces, esta fue la corroboración, la confirmación de qué cosa, de que Él era el Cordero de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él estaba triunfando sobre la muerte, estaba trayendo a la luz, sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Es lo que estaba haciendo. Entonces, cuando estas cosas sucedieron, sus discípulos dijeron, nos lo dijo, ya lo entendemos. Cuando menos sus discípulos y todos los que hemos creído en Él, fue el gran momento, ¿no? El triunfo de Cristo, sacando a la luz la vida y la inmortalidad por su muerte, sepultura y resurrección. Esta respuesta resultó inverosímil a estos oyentes, y ellos resultó inverosímil porque dicen, ¿cómo crees? Si este templo, tardaron 46 años en construirlo y tú dices que en 3 días, pues ¿cuántos albañiles se necesitan? Pues ni todos los albañiles de todas partes podrían. Note usted el asunto, ¿no? Siempre se va a encontrar en la Escritura y siempre nos vamos a encontrar especialmente en este Evangelio de Juan estas cosas, ¿no? Jesús habla en sentido espiritual, sus oyentes lo escuchan en sentido terrenal y carnal. Entonces, no puede haber entendimiento, ¿no? Si tú hablas inglés y el otro habla japonés, no se van a entender, ¿verdad? Son 2 idiomas diferentes. El idioma espiritual y el idioma carnal o el idioma terrenal. No había comprensión, no había entendimiento, no había. Una de las primeras cosas que Dios hace cuando salva a una persona, de acuerdo, ¿no?, al proceso que hemos estudiado de los puritanos, desde el despertamiento, la búsqueda, la convicción de pecado, el temor de Dios, la regeneración inicial, el arrepentimiento, la fe, y después, ¿qué dice? Que tenemos en esta parte, ¿no?, de la regeneración inicial,
una iluminación espiritual, es lo que significa. No podemos entender las cosas de Dios si no recibimos esa iluminación espiritual. Porque lo que es de la carne, carne es. Necesitamos ser hechos espirituales para comprender la verdad de Dios. ¿Sí? Esa comprensión espiritual no comienza al momento que tú crees, comienza desde un mero principio cuando Dios te sacude y te despierta. Es la obra de Dios, no es la obra de los hombres. Por eso el apóstol está diciendo el tema que estudiamos, Juan 1, 12 y 13, no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, como viene el entendimiento espiritual. ¿De quién viene? De Dios. De Dios. Todos esos métodos arminianos y métodos de las personas que creen porque yo recibo a Cristo, porque yo le doy chance, porque Jesús es un caballero y bla, 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 puras tonterías. La obra de salvación es soberana y Dios la hace ¿en dónde? En la persona que Él quiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Entonces, los discípulos comprendieron estas cosas hasta después de su resurrección. Que Él fuera el cordero sacrificado, que Él fuera el templo que sería destruido, que Él era la serpiente que debía ser levantada. Todas estas cosas anunciaban el fin de las leyes y las ceremonias de un sistema legalista establecido, ¿no? Un sistema de sombras y figuras establecido hasta que llegara la revelación de las cosas más elevadas, más completas, más sagradas. ¿Quién era? Jesucristo mismo como sacrificio. Dios encarnado realizando la obra de la redención. Esto es lo que tenemos registrado en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, da lugar a una adoración nueva, ya no de una sociedad sacralista, no todas esas ideas de que Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Israel no es ninguna iglesia, ¿sí? La iglesia comenzó a partir del Nuevo Testamento, es una institución nueva, no es el Israel del Nuevo Testamento. O sea, la iglesia está formada por personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, por todos aquellos que el Señor Jesucristo regenera y cambia. No estamos formados porque somos todos, traemos sangre israelita, así es que ya deje de buscar en esos artículos necios que están diciendo, sepa si su apellido es de israelita o no, y están las personas ahí escudriñando en su celular, en su tablet, a ver si su apellido está ahí. Si usted es regenerado, usted es un hijo de Dios. O sea, no importa qué apellido tenga, aunque se apellide Pancracio Torcuato de todas maneras, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, el nombre está feo, ¿no? Pero usted está entre los hijos de Dios. No es por el apellido ni el linaje terrenal, carnal. No lo entendemos. Ahora, entonces, el acto de purificación del templo indicaba que Jesús estaba ¿de acuerdo o en desacuerdo con la manera como se llevaban las cosas? Obviamente en desacuerdo. Estaba la inconformidad del Señor con el manejo meramente ritualista del sistema sacrificial, carente del pesar y del dolor por causa del pecado, ¿no? Ya las personas lo tomaban como el tiempo de la reforma, ¿no? Antes del tiempo de la reforma, lo que promovió este movimiento espiritual dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que trajo la salida de los reformadores, fue el hecho de que ya el perdón y la salvación se manejaba como una caricatura, ¿no? O sea, ya pequé y maté a 4, ¿cuánto cuesta? ¿No? Una indulgencia de cuánto tengo que comprar, ¿no? Pues vale 1,000 cada uno, 1,000 reales, vamos a decir, pues traes, ahí debes 4,000, tráete los 4,000 reales y te conseguimos la entrada, ¿no? Entonces te damos tu indulgencia plenaria, firmada por el Padre, que ellos le decían Santo Padre, pero no tenía nada de santo, ni quién sabe si de padre, a lo mejor sí, no, de varios hijos, pero le daban su indulgencia firmada por ese malvado banquero que estaba ahí sentado, ¿no? Entonces, hermanos, Cristo estaba en desacuerdo, ese manejo ritualista continuó, ¿no?
Ustedes se imaginan el ritualismo, ¿no?, del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Levítico 16? El que pecare tiene que morir, pero tienes la aceptación de traer el animalito y confesar tu pecado y poner la mano encima de él. Y el levita va a tomar el cuchillo y va a matar al animalito al que tú le estás transmitiendo tus pecados. Tendría que haber necesariamente, ¿no?, para que ese ofrecimiento fuera algo genuino, tendría que haber dolor, tendría que haber pesar por el pecado. Es lo mismo ahora que miramos a Cristo, el Cordero de Dios. Si no hay dolor y pesar por el pecado, si no hay un genuino arrepentimiento, no vale de nada. Si continúas en el pecado, no vale de nada. Debemos entenderlo, ¿no? Ningún sacrificio ofrecido por los seres humanos puede reconciliarnos con Dios. Dios, que había mandado los sacrificios, dice en el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Harto estoy de tus sacrificios, harto estoy de tus lunas nuevas, no puedo soportar tus sacrificios ni tus holocaustos. Deja de pecar, vuélvete verdaderamente, arrepiéntete y entonces ven y entremos a cuentas, ¿sí? Y tus pecados serán perdonados, no que fueren rojos como el carmesí, será puesto tu corazón blanco como la lana. Pero si no hay un genuino arrepentimiento, no funciona. Entonces ya se imaginará, ¿no?, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Les dejo de tarea, ¿no?, Salmo 50, 12 al 15 y Salmo 51 del 15 en adelante, ¿no?, donde David dice: sacrificio y ofrenda no es lo que tú estás pidiendo, ¿no? ¿Sí? La verdadera condición es un corazón arrepentido, un corazón genuino de arrepentimiento, ¿no? Ya llegaban a ser, los israelitas convirtieron el sistema sacrificial diciendo: no, es que Dios ha de tener hambre, ¿no? Entonces hay que darle unas vacas sacrificadas, hay que darle unos bueyes allí sacrificados. ¿Qué dice? Si yo tuviera hambre, contesta Dios en el Salmo 50, no te lo diría a ti. No necesito nada de ustedes. ¿Qué no entienden? Yo soy Dios y ustedes son criaturas. Ustedes necesitan de mí, no yo de ustedes. Y el sistema sacrificial se había convertido en algo como: pues ay, te voy a dar esto, ¿no?, para que te calmes y... no, por favor, ¿no? Terrible lo que había ocurrido, ¿no? Entonces Cristo llega y termina con el sistema sacrificial y establece el único camino para llevarnos a Dios, ¿no? Que seamos propiciados, que seamos reconciliados, que seamos expiados nuestros pecados por medio de Cristo. Ahora, cierra el pasaje con una descripción de la omnisciencia divina, ¿no?, donde dice el versículo 23, como hizo muchos milagros en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, ¿no? Una fe espuria, ¿no?, una fe que se fija en los milagros, una fe que se fija en lo que Dios le puede favorecer, ¿no?, reprendida en todo el Evangelio de Juan, como veremos viendo, ¿no?, a la medida que avancemos. Los que creyeron al principio se apartaron, ¿no?, porque tenían una fe no completa, solamente se fijaban en las señales. Por eso dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, y él no tenía necesidad que le dijera a nadie: oye, fulano como que no tiene una fe verdadera, porque están ofreciendo los sacrificios y él se está durmiendo allí. ¿Sí? Es como si dijéramos hoy, ¿no? Fulano no tiene una fe verdadera porque cada que empieza a predicar el pastor Omar se está durmiendo y ya se le sale ahí la baba, se está durmiendo, ¿no? Entonces, con ese predicador o con el que sea, ¿no?, estamos ofreciendo un sacrificio ¿de qué?
de obediencia, de adoración. Y si nos dormimos, pues hay que echarle la culpa. Más menso es el predicador, pues hay que echarle la culpa al predicador. ¿O no? No, hermanos, o sea, somos nosotros. ¿Qué clase de adoración rendimos, no? Cristo no tenía necesidad, versículo 25, que le dieran testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Sí? Cuando vino Natanael, ¿no? En el capítulo anterior, capítulo 1, y le dijo, aquí un verdadero israelita, en el cual no hay pecado, ¿no? Y dice, ¿por qué me hablas así? Te vi debajo de la higuera. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría haciendo? Solo muchos ya están elucubrando, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? Si estaría orando o si estaría meditando y Cristo sacaba con esas palabras exactamente algo. Es como si yo les dijera, ahora que estaban desayunando si yo dijera algo que ustedes pensaron cuando estaban desayunando, me dirían, ay caray, ¿y este cuate cómo sabe? Cristo podía saber todo porque era Dios, era omnisciente. Eso hizo con Natanael. Y ahora dice, no había necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres. Él conocía a todos. Qué tremenda es la omnisciencia de Dios, ¿no? Conoce a todos. Cuando José el soñador dijo al faraón, al sucederte lo de las espigas menudas y las espigas llenas y las vacas flacas y las vacas gordas, es el mismo sueño, dice, nada más que al decírtelo 2 veces quiere decir que va firme de parte de Dios, ¿no? Si nosotros tomamos los capítulos 1 y 2, donde nos señalan la omnisciencia, primero con Natanael, y ahora dice, yo conozco a todos, no necesito que nadie me diga, ya son 2 veces, ¿verdad? Quiere decir que va de firme, que va de seguro, que Dios conoce a todos y cada uno de nosotros, que no tiene necesidad de que nadie le diga. ¿Sí? La omnisciencia de Dios nos confronta, es firme de parte de Dios. No puede dejar de decirnos y de recordarnos que Él sabe todo acerca de nosotros, que Él no necesita que alguien le traiga chisme de nada sobre quiénes somos o qué hacemos, que Él no puede ser engañado cuando nosotros solo decimos con nuestros labios ciertas cosas, pero que en el fondo ocultamos otras, ¿no? Vuélvalo a ver, 2.24, Él conocía a todos, 2.25, no tenía necesidad que alguien le dijera, pues Él sabía todo de cada uno de los seres humanos, de los hombres. Hombres y mujeres pueden engañar a sus prójimos, haciéndoles creer o pensar que son de tal o cual modo. Hasta pueden sonreír, hasta pueden cambiar su tono de hablar, pueden decir cosas que en realidad no piensan y nadie lo notará. ¿Sí? Siempre citamos el beso ese horrible, ¿no? de las personas, ¿no? En las oficinas. Ay, esto me cae gordo. Ay. Nadie leyó los pensamientos, ¿no? El único que se enteró quién fue. Dios sabe todo. Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. No le podemos engañar, aunque la persona sonría fingidamente, aunque cambie su tono de hablar, aunque diga cosas que en realidad me caes muy bien, eres la mejor persona que he conocido, bla, 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 y nadie le notará, salvo Dios, que traes ahí el cuchillo para enterrárselo en la espalda, ¿no? Uno dice, bueno, ese es el modus operandi de los políticos, de los vendedores, pero también lo es de muchas personas que se dicen creyentes o cristianos en la asamblea, ¿no? Presentan una apariencia externa, un lenguaje adecuado. ¿Cuál es el lenguaje adecuado? Me han dicho hermanos de Mentianis, personas que ni conocen, personas colgadas con un ídolo, con una medalla en su cuello. ¿Cómo está, hermano? Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Si todos hemos escuchado la Sinfonía Novena de Beethoven, ¿somos todos hermanos? ¡No!
Solo en Cristo. Entonces, el modus operandi de los falsos es así, ¿no? Y tienen una apariencia externa, copian el lenguaje de los cristianos, hasta tienen un comportamiento aceptable, pero si su vida interior no coincide, entonces son descubiertos. Nadie puede engañar a Dios, ¿no? Y entramos al asunto, ¿no? De que a veces la persona te va a ver y dice, oye, te veo con ojeras, ¿no? Te veo que te están saliendo pecas gigantes de todo tu cuerpo y no estoy enfermo, no, así soy. Tengo esas manchas, esas manchas indican una enfermedad, no indican algo. Si me dicen, se está poniendo negro su brazo, así lo he tenido desde nacimiento, ¿no? Pero si se te hincha y ya está a punto de caer, ¿no? Pues entonces ya es otra cosa, ¿no? Es una enfermedad. A veces otros pueden ver las enfermedades de nosotros, porque nosotros estamos ciegos, porque nosotros estamos cegados, porque nos vemos en el espejo, ¿no? Con nuestras orejas gigantes, nuestra nariz gigante, nuestra boca de trompeta y nuestros dientes saliéndonos todos así, y decimos, qué guapo estoy, ¿no? O sea, estás engañado. Y las personas no quieren decir, cuando decimos a una persona, eres muy habladora, eres muy hablandín, eres una persona presumida, eres una persona orgullosa, se te nota la codicia en los ojos, dice, no es cierto, yo no lo he visto. Y la persona se niega a entender y a aceptar lo que le estamos diciendo, lo que la palabra está diciendo, ¿no? O lo que nuestros ojos ven, o lo que todos ven. ¿Menos quién? La propia persona. Entonces, a veces otros pueden ver nuestras enfermedades, pero la propia persona se autoengaña. Yo estoy bien, ¿verdad que sí estoy bien? ¿Verdad que sí estoy guapo? Él es mi sobrino, me va a decir que sí estoy guapo, ¿no? No, por favor, ¿será que no tienes espejo? Es precisamente que Cristo por ello nos habló de guardarnos, ¿de qué cosa? De la hipocresía. 12:1 de Lucas, guardaos de la hipocresía porque es como una levadura que entra poco a poco, ¿no? Pero hincha toda la vida de las personas convirtiéndolas en hipócritas, sin que ellas se den cuenta. Cada hipócrita comenzó al principio con un poquito de descuido en la adoración, con un poquito de rezago en la preparación para la adoración. Y después de varios años se volvió una apóstata, ¿no? Porque se endureció su corazón al participar equivocadamente de la adoración. Vamos endureciéndonos, en lugar de beneficiarnos nos endurecemos. Nadie lo notó, nadie se dio cuenta que yo no venía preparado, nadie se fijó que ni dormí siquiera porque me fui de pachaca, pero estoy ahí, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. No, perdón, ya acabó, sí. Nadie se dio cuenta. ¿Vienes a adorar para los hermanos o vienes a adorar para Dios? ¿Crees que Dios ve tu apariencia o ve tu corazón? ¿Qué es lo que estás creyendo? Una purificación del templo. Ahí andamos, ¿no? Con las tremendas vigas ahí en la iglesia, ¿no? ¿Sabe lo que es una viga? Sí, ¿verdad? O sea, las vigas son esos palos que se atraviesan, polines y vigas, ¿no? Se utilizan para poner una cimbra, se utilizan para poner una estructura temporal en lo que se descarga el cemento con las varillas ahí armadas, y después de 15 días, 18 días, quitan esa estructura temporal y queda el piso firme, ¿no? Esas vigas fueron la ilustración que Cristo usó para enseñarnos, ¿no? Que los fariseos, dice, traían como una viga atravesada en su ojo y así juzgaban a los demás. Y con la viga atravesada aquí, a ver, espérame tantito, déjame ver tu ojo, creo que traes ahí una boronita, déjame quitártela, ¿no? Te va a sacar el ojo, ¿no? Con la viga atravesada y no ve nada. ¿Y qué le dijo Cristo? Quita primero, ¿qué? La viga de tu ojo, para que puedas ayudar a tu prójimo, ¿no? Nos examinamos primero a nosotros mismos antes de a los demás.
Y así, ¿no? Andamos con la tremenda viga atravesada, golpeándonos unos a otros. Y cuando nos dicen que nos reconciliemos, preguntamos como aquel doctor de la ley, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi prójimo? No sé quién es. Dios es omnisciente, hermanos, Él ve todo. Terminamos con unos comentarios, unas 3 horas más y ya. En primer lugar, como Jesús, cada uno de nosotros tiene un calendario de vida. Cada uno de nosotros tiene su hora. Como siempre decimos, pero hermano, no me deje así nada más, me dice que Dios tiene un plan para mí, pero ¿sí? ¿Y cómo sabemos? La voluntad secreta de Dios para nosotros. Bueno, ahí les va el secreto por enésima vez, ¿verdad? Al someternos a la voluntad revelada de Dios, cumpliremos el propósito secreto que Dios tiene para nosotros. ¿Lo repetimos? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Su palabra. Al someternos a la voluntad revelada de Dios, aseguramos el cumplimiento del proyecto eterno que Dios tiene para nuestras vidas. No, pero déjame ver si alcanzo a subir. ¿Y no te has echado una asomadita para ahí para ver si me puede sacar la lotería o algo? De antemano te digo que si no compras boleto, pues no te la vas a sacar, ¿verdad? Y si lo compras, probablemente tampoco te la saquen. Porque Dios nos ha mandado ¿qué? Trabajar. Así que no va por el lado de la lotería, ¿no? Entonces, al conformarnos a su palabra, dice el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 12, 1 al 3, ¿sí? Experimentaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros, ¿no? Ahora, en segundo lugar, no debemos pasar por alto que Jesús aquí en este pasaje está honrando la institución del matrimonio. Ahí hizo su primer milagro, ¿sí? En un primer milagro, en una celebración de matrimonio. Así que aunque en las generaciones presentes se menosprecia esta institución del matrimonio, ¿no? Ya casi nadie se quiere casar, dicen que es una institución anacrónica y pasada de moda, ¿no? Ya simplemente se van a vivir juntos, es una pesadilla, ¿no? ¿Sí? Todos los que creemos verdaderamente en Cristo somos llamados a cumplir y a honrar la institución. ¿Cuál institución? El matrimonio. El matrimonio. Algunos dicen, pero ¿qué tiene de malo? Es que yo tengo unas ideas más modernas, ¿no? Yo pienso diferente. Es que fíjate, así si no sale bien, pues ya nada más nos separamos y cada quien agarra su lado. No. El matrimonio es para siempre, ¿no? Para que no tengas ese pensamiento de, pues hoy me gustaste y mañana ya no me gusta, ¿no? Me caes bien y ahora ya me caes gorda o gordo. O te pusiste gordo, es otra cosa, ¿no? Pero, o al revés, ¿no? Total, ya no quieren ni con el gordo ni con la gorda, ¿no? Entonces, no, es para siempre. Es para siempre. Entonces, lo que no han entendido los modernos, ¿no? Consejeros de la juventud, es que los que menosprecian la institución del matrimonio cargarán desprecio y rechazo de parte de Dios. Y nosotros les decimos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando queremos que te cases, es para que no arruines tu vida, para evitar tu ruina. Si no nos haces caso, sufrirás las consecuencias, ¿no? Serás un abandonado, un traicionado o una traicionada. Dios ha establecido el matrimonio, Él es el diseñador del matrimonio. Nadie mejor que Él sabe lo que esto significa. Ya lo entendemos ahora como cristianos, ¿no? Un lugar de santificación, un lugar donde una lija se pega a la otra lija y los dos nos vamos lijando ahí las imperfecciones que traemos, nos ayuda de esa manera. Cuando llegan los hijos significan un serrucho cruzado que está partiendo ahí a los dos, nos ayudan.
Así cuando le dice a tu hijo, vente mi serrucho, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Porque si con tu esposa sacrificaste, te negaste unas cosas, con el hijo vas a negar todo, y con el segundo y tercero vas a negar todo lo que te queda todavía de ego, ¿no? Y va a ser quitado a veces a desvelos y a trancazos, ¿no? Los trancazos del hijo me refiero, más o menos así. Entonces, queremos evitar la ruina de ustedes. Sigan el consejo de Dios, sigan y obedezcan al Señor. En tercer lugar, las señales eran evidencia de la presencia del poder divino acompañando a los profetas, ¿no? Dios siempre autentificó con señales y prodigios a todos sus mensajeros. Y volvemos a repetir, los milagros y estas señales no generan fe. La palabra de Dios, el poder de Dios es lo que genera la fe en los que han de ser salvados. ¿Sí? No queramos ver a Dios como un milagrero, no queramos agarrar a Dios para usarlo, para que me sane de esto, para que me sane de aquello, para que corrija esto. No. O sea, Dios salva nuestra alma y perfecciona nuestra alma. Todo lo demás es lateral, ¿no? Pudiera ser que aún con una enfermedad terrible, de todas maneras vayamos al cielo. Eso sucede comúnmente. Pero si la persona se va a molestar, pues una prueba. Dios prueba la fe de sus hijos a través de muchas circunstancias, entre ellas las enfermedades. Entonces, cuando Dios nos trae una prueba así y la persona, nosotros vemos el final, ¿no? La persona es transformada en un adorador, en un servidor, cuando llega a comprender, bueno, si me muero voy con Dios, si me sanas de todas maneras te voy a servir. Así que de cualquier punto de vista, de todas maneras te doy gracias por mi vida, por mi enfermedad, por mis circunstancias. Entonces Dios dice, estos son mis hijos. Así quiero que reacciones, así quiero que hagas. No te pongas en ese plan. ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Porque los patos le tiran a las escopetas, ¿no? No, solamente se ven las caricaturas. En la realidad Dios está sentado en su trono y todo lo que quiso ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el final, hasta que se hunda este mundo, ¿no? Así será el soberano para siempre, ¿no? En cuarto lugar, el milagro de convertir el agua en vino ha sido tomado como pretexto por muchas personas. Porque dicen, bueno, como Jesús hizo el vino, entonces yo puedo emborracharme. Así lo interpretan, ¿verdad? En ninguna parte encontramos eso, pero ellos lo interpretan así, ¿sí? La Biblia nos dice, ¿no? Ellos se imaginan, claro, que el milagro fue que Jesús convirtió el agua en Bacardí, en Don Pedro, en tequila o mezcal, pero en realidad convirtió el agua en vino tinto, que era lo usual que tomaban allí en Medio Oriente. Y en algunos países de Europa lo hacen también. Entonces, el Salmo 104:15 nos dice que el vino alegra el corazón del hombre, pero para que no nos vayamos a explayar mucho en el vino, en Efesios 5:18 se nos indica que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es lo que está prohibido, el vino o la embriaguez? La embriaguez. La embriaguez. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? La embriaguez conduce a la perdición. Sí, ya sabemos de cuántas maneras la embriaguez conduce a la perdición. No se sale con su quincena y se va con sus amigotes y se le olvida que tiene que dar gasto y ahí con sus amigotes anda muy disparador y se le acaba la quincena y luego ya no tiene para comer toda la semana, ¿no? Conduce a la miseria, a drogarse y luego otra vez caer y tropezar y todo, al engaño, a la insolencia y todas las cosas que atrae ese vicio, ¿no? Que lamentablemente está muy extendido, ¿no? Seamos prudentes, no usemos nuestra libertad para hacer tropezar a aquellos que se tropiezan aunque sea en media copa de vino, ¿no?
En quinto lugar, los que administraban sombras y figuras fueron confrontados fuertemente por las enseñanzas de Cristo. Muchas personas dicen, no, pero nosotros ahora estamos en la época de la gracia. Nosotros que hemos conocido la revelación más clara, pregunto, ¿seremos menos exigidos o más exigidos? ¿A menor luz, mayor responsabilidad o a mayor luz, mayor responsabilidad? ¿Quién tiene más luz? Nosotros. Entonces tenemos más responsabilidad, ¿no? La revelación de la infancia tenía su responsabilidad, pero era menor. Nosotros administramos las cosas del siglo venidero. Entonces tenemos una responsabilidad mayor. Entonces no usemos nuestra libertad cristiana en una forma tonta y necia, ¿no? A mayor luz, mayor responsabilidad. En sexto lugar, cuando vemos a Cristo visitando el templo y haciendo una purificación con un azote de cuerda, ¿no? Usted recuerda los pasajes en el Apocalipsis, ¿sí? 1, 12, 14, 19, 20. ¿Quién está en medio de la iglesia? Jesucristo, el Carnero. Dios viene a visitar, Cristo viene a visitar a su iglesia en cada reunión. La membresía de la iglesia es el templo donde el Espíritu Santo viene a morar, donde Cristo viene a morar en espíritu en medio de nosotros, ¿no? Sí, hermano, pero ya no viene con el asunto ese de la purificación. Ah, ¿no? ¿Ya cambió Cristo entonces? ¿No dice que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Es el mismo. Ahora nosotros somos los adoradores. Ahora nosotros somos los que somos examinados como piedras vivas que formamos parte de este templo donde viene a morar Cristo en espíritu. Entonces tenemos una gran responsabilidad ¿de qué? De santificarnos, de purificarnos. Porque Cristo todavía trae el azote de cuerdas en sus manos. Cristo todavía es tan santo como siempre lo ha sido. Entonces, no, pero es que si los hermanos se dan cuenta que yo soy tan pecador, ¿qué van a decir? No, ¿qué va a decir Cristo de ti como adorador? ¿Cómo vienes? ¿Sí? A través de la verdad, Cristo saca la mugre de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rehuirle? Ahora que es tiempo de reconciliación, oye, ya estoy viendo que vienes todo mugroso, chaparrastroso, manchado, recortado, lleno de hipocresía, lleno de maldad. No, mira, pero me bañé temprano. ¿Y qué importa el baño? Entonces, ¿no es mejor venir a Cristo y decirle he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo? Vengo a buscar misericordia. Vengo verdaderamente a adorar. No soy digno de un adorador, soy indigno de ser colocado como una piedra en el templo del Señor. Soy indigno. Pero si tú me limpias y me perdonas con la sangre de Cristo, entonces retomaré, enderezaré el camino, ¿no? Entonces, ¿o acaso será mejor ocultarnos y encontrarlo en el día del juicio? ¿Quién podrá estar en pie en el día del juicio? Él es como jabón de lavadores, dice, es como una llama que consume todas las cosas. ¿Quién podrá estar en pie en su presencia? Ninguno de nosotros, salvo que seamos encontrados en Cristo. Mejor que el azote de cuerdas. Es mejor que seamos purificados ahora, que vengamos a Cristo, humillados voluntariamente, personalmente,
a reconciliarnos, que sea parte de nuestra preparación para nuestro culto dominical, que sea parte de nuestra preparación para nuestro culto racional que ofrecemos a nuestro Dios. En último lugar, ¿no? Estamos viendo cuánto reprueba Dios el pecado, la irreverencia, la maldad en su templo, ¿no? Roguemos a Dios, ¿no? Pudiéramos perecer muertos, ¿no? Por un rayo instantáneo sobre nuestras vidas. Mirando nuestra maldad, pidámosle a Dios, no detengas tu fuego santo, purifícanos, lávanos, límpianos. Abre nuestros ojos para que veamos el mal que nosotros no alcanzamos a notar nosotros mismos, ¿no? Porque luego venimos así con todos ignorantes, ¿no? Sin saber todo el mal que está en nosotros. El rey David decía: guárdame de los pecados que me son ocultos, ¿no? Perdona a tu siervo de las soberbias, de las insolencias. Y finalmente, ¿no? Cuán maravilloso es poder recordar la grandeza de la omnisciencia de nuestro Dios. Tenemos un canto que nos debemos atrever a cantar muchas veces, ¿no? Mírame, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Y guíame por la senda eterna, ¿no? Que seamos capaces cada día de venir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, quita todo lo que esté chueco, quita todo lo que esté mugroso, que no se haya un estorbo, que no se haya un obstáculo en la comunión de tu iglesia. Que no permitas que sea autoengañado, ¿no? Pensando que estoy bien cuando en realidad delante de ti estoy mal.